muchas veces nosotros en nuestras relaciones diarias, todos en algún momento hemos tenido conflictos, porque todos tenemos relación con alguna persona, ya sea tu vecino, ya sea tu esposo, ya sea tu vecinito que tienes ahorita mismo al lado. Tal vez tienes algún conflicto, alguna situación con esa persona. Todos convivimos con gente y por lo tanto tenemos que establecer diferentes relaciones con ellas, pero muchas veces pasa esta situación que pasó con el erizo. A veces llega a nuestra familia o está en nuestra familia o nuestra área de trabajo un erizo, aquel que cuando te acercas te lastima, ¿no? Y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y hasta te saca tal vez de quicio. Pero lo que vamos a estudiar precisamente en esta tarde es ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Nosotros como hijos de Dios, le titulé este tema, tenemos que marcar la diferencia. Y este tema se llama Marcando la Diferencia. ¿Por qué? Porque nuestras reacciones, nuestra manera de ser no puede ser igual que la manera de los del mundo. Nuestras maneras de ser, nuestra manera de ser tiene que ser diferente en todas las áreas, pero específicamente en las relaciones con los demás. Así que vamos por favor a Primera de Pedro 4:8. Y vamos a leerlo por favor todos juntos, porque este versículo es un versículo realmente tremendo, es un versículo importante, es un principio para nuestras vidas. Dice Primera de Pedro 4:8, ¿ya todos lo tienen? ¿Sí, amén? Dice así la palabra de Dios: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Vamos a leerlo todos juntos. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Mira, cuando Pedro escribe este versículo, nosotros empezamos a leer esta epístola de Pedro, y es una epístola muy interesante, porque una de las cosas que Pedro habla es de cómo debe de ser nuestra vida como cristianos, nuestra vida de fe dentro de una sociedad. ¿Cómo debemos de comportarnos nosotros dentro de la sociedad? Ninguno de los que estamos aquí somos ermitaños y vivimos en una montaña. Tal vez algunos quisieran ser así y vivir en una montaña y no tener relación absolutamente con nadie. Pero bueno, no se puede, no es tu caso, y entonces tienes que relacionarte diariamente con una persona, ya sea tu familia o gente en el trabajo. Entonces Pedro nos enseña y nos da varias recomendaciones y cómo debía de ser la vida de un cristiano en medio de la sociedad. Cuando vemos nosotros capítulos o versículos anteriores, Pedro, por ejemplo, nos enseña acerca de las relaciones en el trabajo, nos enseña acerca de las relaciones en el matrimonio, también nos enseña acerca de las relaciones entre nosotros. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirles, Pedro sabía que sabemos que no somos de este mundo, pero ¿dónde estamos? En este mundo. Entonces tenemos que forzosamente tener contacto con gente que conoce de Dios y con gente que no conoce de Dios, ¿ok? ¿Cuántos tienen contacto con gente cristiana? Que levanten su mano. ¿Ok? ¿Cuántos tienen contacto con gente que no conoce de Dios? ¿Todos o no? Todos tenemos contacto con gente cristiana y con gente no cristiana. Cuando tú vienes a la iglesia, tienes contacto con gente que es cristiana, con gente que a lo mejor aquí en la casa de Dios siempre está sonriendo, siempre está contenta, pero cuando sales tienes también contacto con gente que no conoce de Dios, y a lo mejor a veces esa gente que no conoce del Señor está de malas o muchas otras cosas. Pero lo que quiero llevarte es que Pedro nos enseña algo: nuestras relaciones con los demás son importantes para Dios. Vuelvo a repetir esto: nuestras relaciones con los demás son importantes para Dios, y sin amor no podremos llevar las relaciones correctas con la gente que nos rodea. Muchos cristianos, yo los he escuchado tristemente de muchos años, dicen estas palabras: a mí no me importa lo que la gente diga. ¿Crees que estas palabras son ciertas? Dice, a mí no me importa lo que la gente diga. Si la gente piensa bien, bien, si piensa mal, qué bueno, no me importa. Pues como hijos de Dios nos debería de importar, porque nosotros estamos para hacer luz en medio de la oscuridad. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque a veces decimos esto, nos justificamos diciendo que no me importa lo que los demás digan. O sea, a ver, si yo grito, pues ¿qué? Los cristianos no somos perfectos, y nos empezamos a excusar
para llevar malas relaciones en lo secular, en nuestra familia. Y a veces tristemente hay inclusive vecinos que escuchan los gritos que se dan ahí entre los matrimonios. Ya todo el mundo sabe que eres el que va a la iglesia y eres el que se grita un montón ahí en su casa. Y eso es triste, porque queda mal el nombre de nuestro Dios. Por eso es importante que nosotros cuidemos nuestro testimonio y tengamos buenas relaciones. ¿Qué fue lo que nos dijo el pastor el día domingo? Aquellos que estuvieron aquí, él nos compartió que uno de los sellos que va a distinguir a los cristianos, ¿qué va a ser? El amor. ¿Lo recuerdan? Vuelvo a repetir, uno de los sellos que va a distinguir a los cristianos, ¿qué es? El amor. No es tener una Biblia, no es venir a la iglesia, es tener amor y manifestar el amor con aquellos que nos rodean. Y el amor debe de dominar en todas las áreas, vuelvo a repetir, incluyendo nuestras relaciones con los demás. Así que vamos a seguir viendo este versículo y dice ahí que nosotros, ¿qué dice la palabra? Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud ¿de qué? De pecados. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de las reacciones humanas que tenemos la mayoría de nosotros, porque seguimos siendo seres humanos. Cuando tú te acercas con alguien y ese alguien te hace algo, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Enojarte? ¿Qué más? Algunos van a decir, abrazarlo y decirle Dios te bendiga, ajá. ¿Sí, cómo no? Cuando alguien nos hace algo, por ejemplo, algo tan simple para aquellos que manejan, que vas tú por la calle y de repente ves que viene gente que no sabe manejar correctamente y entonces te da un cerrón y casi te pega. ¿Y qué es la primera reacción? La mayoría no nos sonreímos y sacamos nuestra mano y le decimos que Dios te bendiga y te prospere. No, no somos así. Y aunque conocemos de la palabra, nuestra primera reacción normalmente es enojarnos. Ahora, esto hablamos de un encuentro espontáneo con alguien que ni siquiera conoces. Pero ¿qué pasa cuando esta situación se da en medio de tu trabajo y que vas a tener que ver a esa persona todos los días hasta que tú dures en ese trabajo? ¿Qué es la primera reacción que hacemos? Lo primero que hacemos es alejarnos de la gente. ¿Sí te ha pasado? Cuando alguien te hace algo, donde quiera que sea, ya sea en el trabajo o inclusive en la iglesia, cuando tenemos un conflicto con alguien, lo que hacemos es nos alejamos y decimos, quiero llevar la fiesta en paz. Y entonces cuando va pasando esa persona, viene a la iglesia y va pasando en el mismo pasillo que tú haces que te volteas y agarras en medio. Y quién sabe por qué pasaste en medio del pasillo, pero tú no lo quieres saludar porque quieres llevar la fiesta en paz y das gracias a Dios de que seamos muchos congregantes y que no tengamos que vernos tan de cerca, ¿no? Y dices, ay, gracias. Así ya no los saludo. Algunas personas inclusive cuando llegan a la casa de Dios se paran en la parte de allá atrás y se fijan dónde está su enemigo, ¿no? Hasta allá, donde siempre se sienta. Yo me siento del otro lado. ¿Qué es la primera reacción humana que tenemos? Cuando alguien nos daña, ¿qué hacemos? Los evitamos. Nos alejamos de esas personas y decimos, quiero llevar la fiesta en paz, porque la Biblia dice, y hasta somos bien religiosos, porque la Biblia dice que busquemos la paz con todos. Y como yo no quiero pelear, mejor no le hablo. Aunque estamos en el mismo trabajo, aunque estamos a veces en la misma familia, aunque estamos en la misma congregación. Pero quiero que recuerdes el video que vimos, que está muy tierno. ¿Qué hacen los animales? Los animalitos cuando quisieron acercarse al erizo, sí viste a una que hasta la lastima, ¿verdad? En su cachetito. Pero eso no evitó que los demás buscaran la manera de poder acercarse con el erizo. ¿Sí lo viste? ¿Sí ves cómo ellos buscaron la manera, pero dijeron, no podemos quedarnos así, tenemos que buscar la manera para poder acercarnos a este erizo, aunque a veces nos lastimaba, aunque veían cómo hacerle para que no los lastimara, pero pudieran estar cerca de él? ¿Cuántas veces, amado pueblo de Dios, hemos estado cerca de una persona que parece erizo? Le iba a titular este tema, erizos en la congre, pero sí va a oír raro, ¿no? Erizos en la congre, porque a veces estás cerca de gente que parece un erizo. Te acercas a esa persona y a veces lo único que recibes es dolor. Son malas contestaciones, son groserías. Porque esa persona tal vez está amargada. Muchos están amargados más de los que te imaginas. Hay gente muy amargada que hasta en su cara se ve su amargura y cuando te quieres acercar a darle un abrazo dice, ¿qué? ¿Por qué me abraza? ¿Qué quiere o qué? Tú, órale, ¿no?
O sea, yo nada más quería darle un abrazo. Son erizos, lastiman a veces a la gente que tienen a su lado. Algunos están frustrados, algunos están enojados inclusive con la vida. Y si te ven contento comiéndote un helado, ¿qué es lo primero que te dicen? ¿Eso te va a engordar? ¿Qué no sabes? O sea, no se gozan contigo, hasta te critican que te comas un helado o les da envidia que te comas un helado, no lo sabemos. Pero ¿cuántas veces nos hemos acercado con gente que parece erizos? ¿Cuántos han tenido erizos cerca de ustedes? Personas similares a erizos, a ver. Los demás, no, qué bueno que les han tocado puros ángeles de Dios, ¿no? O sea, no, yo creo que todos hemos tenido gente, familia, amigos, esposo, esposa. Algunos esposos y esposas ya ni se hablan desde años porque se pican y se lastiman y se hacen un montón de cosas, pero sí vienen a la iglesia los domingos, ¿no? Qué bonitos. Pero bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando vemos este tipo de personas a nuestro alrededor? Lo primero que hacemos es, vuelvo a repetir, alejarnos y llevar la fiesta en paz. Pero el gran mensaje que nos dio este tema o este video fue: los animales buscaron algo para acercarse al erizo y le ponen unas bolitas de unicel, ¿sí lo vieron? Y entonces el final, ¿cómo cierra? Todos lo abrazan al erizo. O sea, a pesar de ellos no le quitaron las espinas al erizo, sino que ellos buscaron cómo hacerle para que sus espinas no los lastimaran. Y aquí me voy a detener en darte un mensaje que tú y yo debemos de entender. Nosotros no podemos cambiar a la gente. Tú y yo no podemos cambiar a la gente. No podemos. Pero a veces este mensaje lo hemos escuchado una y otra vez y seguimos queriendo cambiar a la gente que tenemos a nuestro lado. ¿Por qué te digo esto? Porque seguimos haciendo corajes con sus actitudes, seguimos haciendo corajes con su manera de ser. ¿Y por qué hacemos corajes? Porque queremos seguir o seguimos intentando cambiarlos. Pero quiero darte una noticia el día de hoy: tú no puedes cambiar a nadie. No podemos cambiar a la gente que tenemos a nuestro lado. Dile a tu esposo y a tu esposa, si está ahí: no te puedo cambiar. Dile: no te puedo cambiar, lo voy a entender, no te puedo cambiar. No podemos cambiarlos. Cada quien decide cómo quiere vivir su vida, qué actitudes quiere tener, qué manera de pensar quiere tener. Esa es una decisión. Lo que tú y yo podemos hacer como hijos de Dios es influenciarlos a hacer lo correcto, pero no podemos cambiar su manera de ser. Y cuando tú quieres cambiar a alguien, lo único que vas a lograr es desgastarte. Solo te desgastas, solo haces corajes, porque dices: ya le dije una, ya le dije dos, ya le dije tres, y no es si tu tiempo se acabó, sino ya le dije cuatro, ya le dije cinco, y esta situación no la cambia. Por ejemplo, hay gente que me decía, yo recuerdo hace tiempo que atendía a una persona que me decía: ¿cómo me molesta? Era una esposa y estaba con su esposo. Dice: ¿cómo me molesta que deje su plato? Lo dejaba en una posición extraña en el lavabo y yo no le veía algo malo, pero ella le molestaba mucho. Dice: ¿cómo me molesta que deje su plato y hace un montón de ruido ahí en el fregadero? Dice: me molesta. Y entonces platicamos con el esposo y yo le dije: mire, evite. Y dice: vuelvo a hacerlo, lo volví a hacer el esposo. Dice: es que es una maña, es algo que tengo, no sé. Y lo volví a hacer, y la esposa otra vez: ¿cómo me molesta? ¿Cómo me molesta? Le digo: mire, no lo va a cambiar. Acostúmbrese a oír ese ruido en el fregadero, porque es probable que él no cambie esas actitudes. Lo importante es: ¿qué voy a hacer yo ante esa situación? Porque yo no puedo cambiar a la persona, pero sí puedo cambiar cosas en mí. Sí puedo cambiar mis reacciones. Sí puedo cambiar mi manera de ser con esa persona. Así que entiende esto, amado pueblo: tú no puedes cambiar al de al lado, pero sí puedes cambiar tú con la ayuda de Dios, ¿ok? Y eso, si tú aprendes esto, te vas a liberar de corajes, ya no vas a hacer corajes. Nos quejamos, por ejemplo, del tráfico, nos quejamos de tantas cosas. ¿Las podemos cambiar? No, nosotros no las podemos cambiar, pero sí podemos cambiar nuestra reacción. A lo mejor hay mucho tráfico por donde vas. En vez de enojarte, puedes poner una alabanza de esas movidas y empezar a cantar, medio desafinado y saliéndote los gallos, pero haciendo algo divertido, algo que sea bueno para ti, ya que tus otras circunstancias no las puedes cambiar. Entonces, ¿qué hicieron estos animalitos con el erizo? Ellos no le quitaron las espinas porque no lo podían cambiar, pero sí buscaron la manera de acercarse a él, de buscar cómo acercarse a él sin que sus espinas los lastimaran. Y vamos a seguir, por favor, vamos nuevamente. Y vuelve a leer este versículo, otra vez, Pedro 4:8. Lo estoy lee y lee para que pueda quedarse bien en tu mente.
Dice este versículo: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá ¿qué? Multitud de pecados. Si le prestas atención a este versículo, dice: tengan mucho amor entre ustedes, porque el amor va a cubrir multitud de pecados. Cuando este versículo nos habla acerca de cubrir los pecados o las faltas, no se refiere, quiero que aclares y anotes ahí, no se refiere a que va a esconder, a que el amor esconde las faltas, o que el amor es ciego y no las ve. No se refiere a eso. No se refiere a que se enceguece y entonces, oye, tengo este error. No, ¿cómo crees? No, tú eres más santa que nada, tú eres un pan de Dios. No, si tú ni eres enojona. No es que niegue los errores. Este versículo, o el amor, lo que nos hace referencia al amor, es que no va a ser ciego. Él sí ve los errores, ve la realidad, ve que hay errores en esa persona. Pero ¿qué pasa? El amor te da la capacidad de amar aún sobre esas faltas. Fíjate lo que estoy diciendo. El amor de Dios no es que se enceguezca ante los errores. El amor de Dios ve los errores, pero el amor de Dios nos da la capacidad de amar aún por encima de esos errores. Y esto lo vemos desde nuestra vida con Jesús. ¿Acaso Jesús no vio nuestros pecados y nuestras fallas? ¿Tú crees que Jesús, cuando se acercó a nosotros y nos hizo el llamado para ser sus hijos, cerró sus ojos y dijo: este es el mejor hijo? Jesús estaba consciente de nuestros errores y de nuestras faltas, pero a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro pecado, su amor nos amó aún encima de esas situaciones que estábamos nosotros teniendo. Muchos de aquí salieron de drogas, salieron de alcoholismo, salimos muchos de depresión, de cosas que inclusive el contar nuestro testimonio son vergonzosas, porque hoy nos avergüenza lo que hicimos antes de Cristo y decimos: ¿cómo pude hacer esto? Pero aún a pesar de eso, Jesús nos amó. Desde ahí lo vemos. Pero ahora, cuando vemos esto en nuestras vidas, Jesús nos dota, nos da la capacidad de amar de la misma manera que Él ama. La situación es que nosotros decimos y queremos recibir de Dios ese amor, pero no estamos dispuestos a dar ese amor para los demás. Vuelvo a repetir, nosotros de Dios sí queremos recibir ese amor, que Dios nos ame a pesar de nuestros errores, ¿no? ¿A poco no nos gusta eso? Fallamos y perdóname, Señor, y yo sé que tu amor está presente, y nos gusta recibir ese tipo de amor de Dios para con nosotros. Pero cuando Dios nos dice: tú tienes que amar de esa manera como yo te he amado, ya no me gusta. No, es que no se puede, Señor. No, es que tú no vives con Él. Es que no sabes cómo se pone. Claro, Dios lo sabe, Dios lo conoce. Dios lo conoce todo. Él sabe inclusive qué emociones se mueven en ti. Pero lo que Dios te pide es: ámalo como yo te he amado a ti. Por eso dice este versículo: el amor cubrirá multitud de faltas. El amor va a cubrir multitud de ¿qué? De pecados. O sea que no importa, aunque la persona sea como sea, tú has decidido amarla tal y como es. Ahora quiero aclarar algo: no significa resignarte a que siempre va a ser así. Tú tienes que tener fe y creer que Dios va a cambiar a esa persona. ¿Sí vamos entendiendo? Yo no me voy a resignar a que, no, pues mi esposo siempre va a ser un desordenado y así lo tengo que amar. No me voy a resignar a eso. Yo tengo que tener fe de que Dios lo va a cambiar. Pero en el presente, ¿qué tengo que hacer? Amarlo tal y como es. Amarlo tal y como Él es, amarlo tal y como es ella. Si a lo mejor le gusta reírse muy fuerte y que la escuchen en 2 cuadras, ámala tal y como es, aunque te duela tu oído. Si a lo mejor tienes ciertas actitudes que dices: eso no, ámalo tal y como es. Pero ten fe de que Dios puede hacer obras diferentes en su vida, de que Dios puede cambiar a esa persona. Ten fe de que Dios va a hacer algo poderoso en esa persona y en esas actitudes que tal vez te molestan. Pero la clave aquí es: lo tengo que amar tal y como es Él. Lo tengo que amar así como Dios me amó a mí, así yo tengo que amar. Ahora, tú te preguntarás: bueno, pastora, se oye esto muy sencillo y muy bonito, pero llevarlo a la práctica es difícil. ¿Cómo puedo yo lograr amar a la persona a pesar de sus errores? ¿Cómo logro yo amarlo a pesar de los errores que tenga? Primero, tengo que entender el amor de Jesús para con mi vida. Primero, tengo que entender el amor de Jesús para con mi vida. Si no me cae el 20 de cómo Jesús me ha amado, va a ser difícil que yo pueda amar así a los demás.
Tengo que entender que Jesús me amó a pesar de mis errores, lo que ya te dije. Pero segundo, ¿cómo puedo lograr yo amar a pesar de mis errores? Fíjate lo que dice el mismo versículo, es primera de Pedro 4:8, pero en otra versión, que es palabra de Dios para todos, dice así: y sobre todo, ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Vuelvo a leerlo. Y sobre todo, ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Así que, ¿cómo puedo lograr yo amar a pesar de los errores? Con una palabra o una acción sencilla, que es perdonando. Perdonando. ¿Cómo amo yo a pesar de los errores? Perdonando. Ahora te lo voy a aclarar cómo está esto. El hecho de que tú tengas amor en tu corazón o que estés consciente de sus errores, no significa que sus errores ya no te van a lastimar. O sea, a ver, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner que mi esposo, que no es así, es un ejemplo, que mi esposo es un esposo grosero. Yo estoy consciente de que es grosero. Grosero no me refiero a que diga grosería, sino que a lo mejor avienta el plato, avienta la puerta, cosas así, ¿ok? Cosas que pueden lastimar mi corazón. Yo estoy consciente de que es grosero. El hecho de que esté consciente que es grosero no significa que sus errores no me van a lastimar. Sus errores siguen lastimando mientras él los siga haciendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Porque él tal vez pueda seguir así 10 años. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Perdonar. ¿Cómo hago esto? Inmediatamente, cuando yo veo el error en su vida, inmediatamente yo tengo que otorgar el perdón. Rápido. Si tú dejas que ese enojo o que esa ofensa esté mucho tiempo en tu corazón, la ofensa va haciendo raíces y va siendo más difícil de sacar. Y yo lo entiendo en un ejemplo tan sencillo, y las mujeres, las amas de casa me van a entender. En un ejemplo tan sencillo como cuando cae una mancha a tu ropa, te ensucias de algo. Las que son cuidadosas con su ropa, si se ensucian de salsa o si se ensucian de algo, ¿qué hacen? Ahí lo dejan que se seque y hasta lo sacas al sol para que se seque más la mancha. No, la mayoría que no queremos que nuestra ropa quede manchada o percudida, cuando cae la mancha, inmediatamente ¿qué haces? La limpias. Sales, vas al baño y empiezas a limpiar porque dices, no quiero que esta mancha esté en mi ropa. Lo que haces, aún si estás en un restaurante y te acabas de manchar, decimos con permiso, vas al sanitario y empiezas a limpiar la mancha a modo de que se quite inmediatamente y no se te vea eso en ti. Es algo similar que tenemos que hacer con el perdón. Viene la ofensa, viene la situación, me lastimó, inmediatamente yo tengo que limpiar esa mancha, tengo que quitar esa ofensa que acaba de caer en mis vestiduras. ¿Sí estás entendiendo? Ahora, ¿cuánto tardas tú en perdonar una ofensa? ¿Es inmediato? La mayoría no. La mayoría nos ofenden, y esto hablo de gente que, por ejemplo, en mi caso creo, una persona sana en mis emociones. Digo creo, no sé qué diga el pastor, ¿verdad? Y él les dará el testimonio. Pero a veces, aunque tú eres noble y eres una persona que está sana en tus emociones, te hacen algo y no instantáneamente perdonas, sino llegas a tu casa y ¿qué haces? Empiezas a hablar con el más cercano, con tu esposo, con tu mamá, con tu papá. ¿Qué crees? Que fulanito de tal hizo esto, Se portó bien grosero, yo le extendí la mano ahí en la puerta y no me quiso saludar. ¿Tú crees? ¡Qué groserote! Ya ni deberíamos de hablarle. Y empezamos a hablar de la ofensa que nos acaban de hacer. Algunas mamás, cuando sus maridos las ofenden, ¿a quién les dicen primero? A los hijos. Corren con los hijos a decirle lo que su padre les acaba de hacer. Y pasa lo mismo con el papá. ¿Qué pasa con algunos hijos cuando alguien les hizo algo en la iglesia? Corren con los papás. ¿Qué crees? Que el pastor me llamó la atención. Luego empezamos a hablar de la ofensa. Eso quiere decir que no estamos prestos para perdonar la ofensa. Es como si, vuelvo a repetir este ejemplo, se mancha mi ropa. Yo, si quiero y estoy presta para limpiar la ofensa o para quitar esa mancha, voy al baño y la quito inmediatamente. Pero cuando no perdono, luego ¿qué hago? Yo voy, por ejemplo, con mi esposo y le digo, mira la manchota de chocolate que tengo aquí. Voy con mi mamá y le digo, ¿ya viste, mamá, la manchota de chocolate? Voy con la pastora Luz y ¿ya vio, pastora, lo que me hicieron? Miren, me mancharon de chocolate mi capita. Voy con otra persona y voy con Magnolia y le digo, ¿ya viste, Mag? Mira qué mancha tan fea me acaban de hacer. Ya contaminé a 4 con una ofensa que solo me hicieron a mí. Porque no quiero perdonar.
porque quiero que me den la razón de que lo que hizo esa persona está mal y que yo estoy en lo correcto de estar enojado. Esa es la psicología, ese es el pensamiento del ser humano en nuestra maldad del corazón. Vamos con los demás para que los demás nos digan, pobrecito, ¿cómo te mancharon tu ropa? En vez de que nos digan, pues ya suéltalo, ya perdona. Cuando nos dicen eso nos enojamos. Es que a ti no te hicieron, tú no me entiendes, y hasta les aventamos la puerta. Tú no me comprendes, no sabes lo que yo he vivido. No, sí te entienden, pero lo que quieren es lo mejor para ti, que sanes y que perdones lo más rápido posible. Entonces vuelvo a repetir, ya se quedaron muy serios con esto, que espero que los del Facebook estén más alegres. Pero ¿cómo puedo yo amar a esa persona a pesar de sus errores? Perdonando rápidamente. Primero yo veo sus errores, tal vez, me dañan, pero ¿qué es lo que hago? Perdono y pongo en acción el amor, porque el amor es capaz de perdonar. ¿Cuántas ofensas les dije que dice ahí? Muchas ofensas, no una ofensa, muchas ofensas. Así que dile al que tienes a tu lado, perdona rápidamente, perdona rápidamente. Dile, no te tardes en perdonar. Miren, suena esto a risa, o a veces suena sencillo y muchos pensamos que ya dominamos el perdón, pero yo sigo escuchando matrimonios que se duermen sin hablarse. Yo sigo escuchando gente aquí en la iglesia que no se habla por algo que se hicieron o por algún problema familiar que tienen. Sigo escuchando gente que está mal con su suegro, con su suegra, y ni siquiera los van a visitar porque tienen problemas, porque tienen resentimientos. Yo lo veo y lo escucho, porque es una realidad. Hay resentimientos y hay cosas ahí en el corazón. Entonces tenemos ya que trabajarlas, porque no podemos estar así, sino como hijos de Dios nosotros no vamos a marcar la diferencia. ¿Y cómo se marca la diferencia? Con el amor. ¿Y qué tiene que empezar a hacer? ¿Qué tenemos que empezar a hacer nosotros? A perdonarnos y amar a las personas aún a pesar de sus errores, porque eso va a quebrantar todo orgullo, va a quebrantar todo pecado cuando vean que a pesar de eso tú los amas. Yo aprendí esta lección desde hace mucho tiempo en el matrimonio, porque a veces todos los matrimonios tenemos discusiones, pero una ocasión en una discusión que tuvimos mi esposo y yo, recuerdo que nos fuimos a acostar y yo ya estaba ya casi para dormirme, y ya saben, de esas, fue la primera discusión que tuvimos, ¿no? Y no la sabes manejar a veces, ¿no? Y de esas veces de le pido perdón o que me pida, ay no, pues que me pida, yo porque le voy a estar pidiendo, y ya, ¿no? Él ya estaba acostado y él volteando para su lado. Y yo me acosté y dije, pues yo también volteo para el mío, ¿no? Pues yo, ¿por qué voy a voltearlo a ver? Entonces, que me empezó a acostar y me empiezo a dormir. Y entonces me vino una voz a mi espíritu que me dijo, y si te mueres hoy, así no te vas a ir conmigo. Que me volteó inmediatamente y lo abrazo y le digo, no nos vamos a dormir enojados, porque si me petateo, no quiero que te vayas con esto en tu corazón, ni yo en el mío. No nos vamos a dormir enojados. Y creo que él sí ya estaba medio queriendo descansar y me dice, ¿qué? Le digo, no nos vamos a dormir enojados, volteate, a ver, vamos a reconciliarnos. Y ya nos pedimos perdón, nos dimos beso y nos dormimos en paz. Y eso ha sido una dinámica, algo que hemos hecho y hemos practicado durante estos 14 años de matrimonio. No dormirnos enojados. Porque ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a manifestar el amor de Dios si entre nosotros en un matrimonio cristiano se ven esas cosas? Eso no es el amor de Dios. El amor de Dios perdona y perdona rápidamente. Y quiero que vayamos a esto, a este versículo, por favor, de San Juan 13:35. Recuerda que nosotros tenemos que marcar la diferencia. Antes de leer San Juan 13:35, ¿recuerdas el tema del domingo? El pastor decía, ¿qué nos hace diferentes de los del mundo a los que somos hijos de Dios? En las relaciones nos debe de hacer diferentes el amor. Pero todavía, vuelvo a repetirles, seguimos viendo matrimonios peleándose, gente criticando a otros, y a veces no nos damos cuenta cómo ponemos en mal el nombre de Dios. Mi segundo pastor que tuve, yo recuerdo mucho que una vez íbamos en el metro, y yo le platiqué algo acerca de una persona, y creo que era de un hermano de la iglesia, y le estaba platicando, y él me dijo, aquí no me digas nada. Y yo dije, uy, o sea, yo, pues ya saben, ¿no? Luego como uno es exagerado, yo estaba muy joven y dije, ay, qué delicado, ¿no? No quiere que le platique, ¿no? Yo pensé, mi pastor no me quiere escuchar. Y ya cuando llegamos a un lugar donde solamente estábamos él, estaba mi esposo, estaba yo, me dijo, mira, a mí no me gusta que platiquemos esas cosas en el metro o en el pecero,
Porque ¿qué testimonio damos cuando vamos hablando de eso? ¿Qué testimonio damos? ¿Qué clase de cristianismo estamos dando a conocer a la gente? ¿Te ha pasado y has visto que escuchas a gente que viene criticando a su mamá terriblemente en el metro, en la combi? Y vienen diciendo un montón de cosas, ¿no? De ellos. Y cuando se bajan está la mamá ahí y mamá, hola, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Pues si la acaba de criticar un montón y se acaba de bajar del pecero y corre a abrazarla. Y entonces tú piensas en ti, qué falsedad. Pero ¿cuántos de nosotros a veces, inclusive en el transporte público, vamos hablando mal de la gente? Vamos hablando mal de la iglesia o nos vamos quejando de cosas que nos hicieron y esta persona y dice que es cristiano. Esas cosas dan un mal testimonio a la obra de Dios. Así que hasta en eso tú y yo debemos de cuidarnos, porque tenemos que marcar ¿qué? Una diferencia, y esa diferencia la marcamos con el amor. Fíjate lo que dice San Juan 13:35. Dice la palabra: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Vamos a volverlo a leer. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. ¿Cuál es lo que va a marcar la diferencia? ¿Qué les dijo Jesús? Que iba a ser una diferencia, que iba a ser un distintivo, que iba a ser un sello de sus discípulos. El amor, los unos para con los otros. No les dijo que iba a ser el mucho conocimiento, no les dijo que iban a hacer los milagros, tampoco inclusive les dijo que iba a hacer liberar a mucha gente. Lo que les está diciendo, porque a veces pensamos, ¿no? Yo tengo la unción y eso me marca como cristiano, ya estoy en otro nivel espiritual. Ah, sí, andas echando fuera demonios y maltratando a tu esposa, entonces no estás marcando una diferencia. La diferencia, Jesús lo dijo, va a ser el amor. Dice que nos amemos los unos a los otros, no son los dones, no son otra cosa, sino más que el amor. El amor es lo que dice Jesús, eso va a ser que se vea que ustedes son diferentes a todos los demás, el amor. Y vamos a San Juan 15:8, por favor, y con este vamos a ir finalizando. San Juan 15:8. Está ahí adelantito del que están leyendo. San Juan 15:8. Dice ahí: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí vemos que cuando nosotros llevamos mucho fruto, glorificamos a Dios. ¿Sí o no es así? Lo dice ahí textualmente. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Qué quiere decir? Que cuando un cristiano tiene poco fruto, no glorifica el nombre de Dios. ¿Estamos entendiendo? Cuando tú llevas mucho fruto, glorificas el nombre de Dios. ¿Qué significa que glorificas el nombre de Dios? Significa que el corazón de Dios está contento contigo. El corazón de Dios se alegra contigo. Tú glorificas el nombre de Dios. Tú le causas una alegría, tú le causas una felicidad porque estás llevando ¿qué? Mucho fruto. Ahora, ¿por qué vas a decir, bueno, qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo del amor? ¿Cuál es el fruto principal que tenemos que llevar como discípulos? El amor. Entonces, cuando nosotros nos amamos, cuando nosotros tenemos buenas relaciones en el matrimonio, cuando nosotros tenemos buenas relaciones en la iglesia, cuando nosotros tenemos buenas relaciones en el trabajo, eso glorifica el nombre de Dios. Eso glorifica el nombre de Dios, porque entonces la gente empieza a ver que tú eres diferente a todos los demás. Empieza a ver que tú has hecho algo distinto y hasta te pregunta la gente, ¿qué tienes diferente? Hay gente que se ha acercado a nosotros como matrimonio que no conoce de Dios, familia mía y otras personas, y me han dicho, ¿ustedes a dónde van o qué son? Y yo le digo, pues, ¿qué somos de qué? ¿Seremos extraterrestres o qué pensará que somos? No le digo, ¿qué somos de qué? Dice, es que ustedes no son como todos los demás. Dice, en la calle se están riendo, los veo que salen tomados de la mano, son un matrimonio diferente. Y nosotros no andamos con una placa aquí, soy cristiano y soy pastora. No ando con esa placa, pero la gente lo ve porque hay un amor que se manifiesta ante los que los rodean. Inclusive hay gente, tú puedes ir allá a la casa que está ahí en Los Cerrillos, eres bienvenido, puedes ir cuando gustes. Y hay gente que ahí ha llegado a ese terreno, a ese territorio, porque mi papá renta algunos departamentos. Ahí han dicho, este ambiente es diferente, se siente distinto. ¿Por qué? Porque ahí vive una familia que conoce de Dios y que genera un ambiente de amor.
Pero si llegan a tu casa y lo único que perciben es dolor de cabeza, es probablemente que no se esté generando un ambiente de amor, sino un ambiente de pleito, un ambiente de contienda. Entonces, cuando nosotros amamos, ¿qué hacemos? Glorificamos al Padre. ¿Por qué? Porque el fruto más importante que tenemos que llevar, ¿cuál es? Es el amor. Recuerda que uno de los frutos del Espíritu Santo, que dice también la palabra, ¿qué es? El amor. El amor es uno de los frutos del Espíritu Santo. Así que cuando nosotros, vuelvo a repetirte, abundamos en este fruto, glorificamos a Dios. Y quiero cerrar con esto. Te felicito porque estás en este lugar y porque sé que quieres hacer algo diferente para tu vida. Pero hoy te invito a que no solo te conformes a glorificar el nombre de Dios en la alabanza o en la adoración, porque a veces en la alabanza y en la adoración lloramos, en la alabanza saltamos, cantamos, gritamos, pero a veces gritamos también en nuestro hogar cosas que no son correctas. Nosotros debemos de glorificar el nombre de Dios donde quiera que estemos, aún donde nadie nos ve. Tal vez en tu casa no está el pastor, obviamente. No estoy yo, no está el líder, no está papá, no está mamá. Tal vez nada más están tú y tu esposa. Y aún ahí debemos de glorificar el nombre de Dios a través del amor, a través del perdón, a través de fluir un ambiente de armonía. Así que si hay cosas en tu corazón, yo te invito a que hoy las saques. Porque si todavía en nosotros hay resentimiento y no hay perdón y no hay amor, la triste noticia que te tengo es que no podrás irte con Cristo si no hay perdón. Porque una de las cosas más tremendas que Jesús nos ha enseñado es el amor acompañado del perdón. Y si hay resentimiento, no podremos tener justificación de decir, es que Jesús dirá, yo aún con todo y tus errores te amé, yo aún con todo y tus errores te perdoné. Y lo único que quería es que amaras, y lo único que te pedí es que amaras de la misma manera en la cual yo te he amado. Así que es tiempo, amado pueblo. Si aún hay resentimiento, hoy ponte de pie. Vamos a orar unos momentos. Si quieres ponerte de rodillas, puedes ponerte de rodillas. Pero si en este momento tú reconoces delante de Dios que hay alguien que de plano te ha costado mucho trabajo, te ha costado mucho trabajo convivir con esa persona, que tal vez ya le tienes resentimiento de muchos años, o que dices, es que me cuesta tanto trabajo convivir con mi esposo, con todo lo que hace. Hoy pídele a Dios que Él te ayude. Ahí en tu lugar, ponte de pie o de rodillas, por favor, y vamos a orar. Toma este tiempo para orar, para pedirle a Dios que Él quite todo lo que hay en tu ser. Ahí empieza a orar. Dios Todopoderoso, sé que tú estás en este lugar. Y sé una cosa, papá, porque tú nunca te equivocas. Sé que no es casualidad que tú hayas traído esta palabra a esta casa, porque sé que aún hay cosas que tenemos que trabajar todos los que estamos aquí. Hoy te pido, Señor Jesús, que nos ayudes a amar con tu amor. Ayúdanos a amar por encima de los errores, por encima de los defectos que la persona pueda tener. Ayúdanos a amarles. Ayúdanos a perdonar cada ofensa que nos hayan hecho. Ayúdanos a perdonar así como tú nos has perdonado, Señor Jesús. Así como tú nos miraste, aún a pesar de nuestros errores, aún a pesar de todas las cosas que teníamos, y tú nos amaste y nos perdonaste. De ese mismo amor, llénanos para poder perdonar a nuestros semejantes, para poder perdonar a esa persona con la cual tal vez estamos teniendo esa división, estamos teniendo esa separación. Oh Dios, quita todo resentimiento de los corazones, quita todo odio de los corazones, quita toda indiferencia de cada corazón, oh Padre, porque tal vez algunos piensan en este momento, yo no necesito perdonar, pero ya nunca más quiero volver a hablar con esa persona. Entonces aún sigue habiendo ahí resentimiento, Señor. Espíritu Santo de Dios, hoy todo resentimiento se vaya, hoy toda falta de perdón comience a ser quebrada, y hoy, Espíritu de Dios, comienza a fluir ese amor, comience a fluir ese río de tu amor sobre cada uno de los que estamos en este lugar. Ese amor que nos llene, ese amor que pueda saturar todo nuestro ser para dar ese amor a los demás, para dar ese amor, para perdonar a los demás con tu amor, oh Dios poderoso.
Ayúdanos a deshacernos de eso que estorba, papá. Porque si no, estamos conscientes que no podremos ir ante tu presencia si no somos capaces de perdonar a aquel que vemos en esta tierra. Si no somos capaces de perdonar a nuestro prójimo, entonces ¿cómo podemos decir que te amamos, oh Dios? Tu palabra nos enseña que los que somos hijos de Dios tenemos tu amor. Eso muestra que somos tus hijos, en que nos amamos los unos a los otros. Oh bendito Dios, hoy caiga toda división, hoy caiga todo pleito, toda contienda. Ahí te invito, pueblo, si estás cerca de tu esposo, cerca de tu esposa, tómale de la mano y dile a Dios en este momento que caiga todo pleito, toda contienda. Si entre nosotros ha habido división, hoy ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar tomados de la mano. Ayúdanos a caminar llenos de tu amor. Ayúdanos a caminar con tu perdón, oh Dios poderoso. Hoy declaro, Señor, un pueblo libre de resentimiento, porque el resentimiento, Señor, ciertamente trae enfermedades, trae cosas que no son gratas. Y hoy en el nombre de Jesús yo declaro que ese resentimiento se va y que tu perdón y tu amor fluye en la vida de este pueblo, Dios. No más discusiones, no más malos testimonios ante la gente que nos rodea, sino que la gente vea que somos tus discípulos, que somos tus seguidores, al darse cuenta en cómo nos amamos los unos a los otros, oh Dios. Te doy gracias, papá. Y ahí en tu lugar, amado pueblo, solo extiende tu mano a la persona que tienes a tu lado. No la toques, solo extiende tu mano hacia la persona que tienes a tu lado. Y ora por esa persona. Dile a Dios, permítenos amarnos los unos a los otros como hermanos. Si ha habido pleitos, si tengo tal vez algo en contra de alguien en esta iglesia, en esta casa, hoy, Señor, permítenos amarnos los unos a los otros con tu amor. Permítenos amarnos con tu amor, oh Dios. Que todo malentendido, que toda situación que tal vez nos haya causado una ofensa, hoy, Señor, se ha hecho a un lado. Y permítenos vernos como un solo pueblo. Permítenos vernos como esos hermanos en ti que somos, oh Dios. Oh Padre, hoy declaro unidad en esta casa, porque yo sé, Señor, que si hay amor, si hay perdón, habrá unidad, papá, y nada nos detendrá en cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado, Dios. Te doy gracias en esta tarde. Muchas gracias, oh Dios, y para ti es toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.